Hola chicos, vamos a continuar con lo que viene a ser PowerPoint 2013. Y para ello entonces vamos a ver la vista patrón de diapositivas. ¿Dónde lo ubicamos? Aquí, en lo que viene a ser menú, vista, patrón de diapositivas. Damos clic entonces y vamos a ver que el patrón de diapositiva viene a ser la diapositiva principal. Este 1 es considerado el patrón de diapositiva y los demás vienen a ser los diseños asociados a este patrón de diapositivas. Pero ¿qué viene a ser? Como ya habíamos mencionado, la diapositiva principal en una jerarquía de diapositivas que guarda toda la información sobre el tema y los diseños de diapositiva de una presentación, incluido por ejemplo el color, el tema del diseño, la fuente, efectos, etc. Muy bien. ¿Qué significa patrón de diapositiva? En este patrón de diapositiva nosotros podemos realizar, por ejemplo, insertando alguna imagen o un texto en el cual se va a repetir en todas las diapositivas asociadas al patrón de diapositiva. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí vamos a cerrar la vista patrón. En esta diapositiva, por ejemplo, necesito acá insertar un logo en el cual quiero que vaya en todas las diapositivas. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico, por ejemplo, aquí necesito el logo de San Marcos. Entonces voy a ir a insertar imágenes, el escudo de San Marcos. Lo inserto y lo coloco a una esquina. Pero, por ejemplo, tengo que insertarlo en todas las diapositivas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tendría que estar insertar imagen, el escudo y así sucesivamente. Entonces, para ello, por ejemplo, yo podría usar patrón de diapositiva. Insertar nada más en el patrón para que se replique en todas las diapositivas. Muy bien, entonces para ello vamos a vista, patrón de diapositiva. Nos vamos a ubicar, fíjense, aquí, en lo que viene a ser el patrón, no en la jerarquía, no aquí, no en lo que viene a ser este diseño. Este diseño, ¿por qué se selecciona? Porque fíjense que aquí nosotros tenemos el diseño, en este caso, de título, ¿no? De título, y nosotros, al darle vista, patrón de diapositiva, se posiciona en la diapositiva de título, ¿no? Es el diseño de título en este caso. Pero nosotros tenemos que siempre pulsar aquí si necesitamos que se replique en todas las diapositivas. Muy bien, entonces necesitamos que se replique en todas las diapositivas el escudo de San Marcos. Para ello entonces vamos al menú Insertar. Y en el menú Insertar vamos a escoger Imágenes y vamos a escoger el escudo de San Marcos. Lo insertamos entonces y lo vamos a colocar aquí, por ejemplo, a un costado. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro escudo de San Marcos y una vez que hayamos insertado, vamos a patrón de diapositivas. No se olviden, aquí patrón de diapositivas y cerramos la vista patrón. Cerramos y vemos entonces que se ha replicado en todas las diapositivas, ¿no? Está en todas las diapositivas. Pero ¿qué pasó aquí? En la diapositiva de título no se ha insertado. Entonces vamos a forzar nuestro patrón de diapositivas. Muy bien, entonces vamos a vista, patrón de diapositivas. Si ocurre ese efecto de que no se replica, por ejemplo, en ciertos diseños, en este caso se ha replicado en todos, fíjense. Pero ¿qué pasó? No se replicó aquí en mi vista, ¿no? En esta vista, mejor dicho, en esta diapositiva de título. Entonces simplemente me voy a insertar imágenes, el escudo, y aquí lo vamos a colocar. Entonces lo colocamos y simplemente patrón de diapositiva, cerrar vista patrón. Y ahora sí ya está, ¿no? Entonces está nuestra patrón de diapositiva. Vemos la utilidad. Este patrón de diapositiva que me ha permitido ahorrar tiempo, ¿no? Ya que podemos incluir una información en varias diapositivas en vez de que estemos realizando una por una, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya está el escudo de San Marcos en todas. Nosotros también podemos darle edición a esta imagen. Por ejemplo, otra vez vista, patrón de diapositivas y por ejemplo nosotros podríamos haberle dado edición.
podemos seleccionar la imagen y se ha aperturado herramientas de imagen. En esta herramienta de imagen podemos darle estilo a nuestra imagen, podemos darle, por ejemplo, color a la imagen. Por ejemplo, podemos escoger una saturación, ¿no? Una saturación de imagen. Podemos darle correcciones, etc. Entonces nosotros podemos darle todo lo que viene a ser estilos, colores, ajustes, organización, recortar la imagen también, etcétera, ¿no? Entonces podemos darle toda la edición posible a nuestra imagen y simplemente ahí está, automáticamente cambia, ¿no? Cambia en todo. ¿Qué más? Podemos insertar, por ejemplo, aquí, que vaya a un costado cultura inca, ¿no? Por ejemplo, un worar. Vamos a insertar un worar. A ver. Vista entonces, patrón de diapositiva. Nos ubicamos como siempre aquí en el patrón de las diapositivas y para ello vamos a menú insertar. Menú insertar worar. Vamos a insertar un worar. Entonces escogemos un worar y aquí vamos a escribir en este caso cultura inca, ¿no? Cultura inca, listo. Este worar podemos girarlo, por ejemplo, y lo podemos colocar, por ejemplo, a un costado. Giramos entonces el worar. Colocamos entonces a un costado, por ejemplo, podemos colocar a este lado, ¿no? Lo colocamos entonces a este lado y simplemente le damos un poco más de edición, ¿no? Un poco más de edición. Podemos darle, por ejemplo, inicio, negrita, ¿no? Un poco más de negrita. Listo. Entonces simplemente colocamos nuestro worar, podemos ajustarlo un poco. Listo. Y cerramos. Cerramos entonces el patrón de diapositivas. Cerrar patrón. Muy bien. Entonces vemos que nuestro worar se ha colocado ahí a un costado, ¿no? Vamos a darle un poco de edición, por ejemplo, en algunos se ha movido, ¿no? Muy bien. Vamos a mover entonces para que se pueda ver nuestro worar. Listo. Entonces ahí está nuestro worar en todas las diapositivas, ¿no? En todas las diapositivas. Y simplemente en algunos casos damos un poco de edición nada más, ¿no? Un poco de edición si es que no se está viendo nuestro worar. Muy bien. Entonces estamos ajustando un poco. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro worar en todas las diapositivas. Entonces vemos en este caso la utilidad del patrón de diapositiva. Guardamos y vamos a ir a otro ejercicio. Minimizamos y ahora vamos a ver otro ejercicio. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio no tenemos en este caso ningún tema. Hemos realizado nuestras diapositivas sin usar ningún diseño, en este caso de lo que viene a ser lo que nos ofrece PowerPoint, ¿no? Los temas que nos ofrece. Por ejemplo, también nosotros no podemos utilizar necesariamente los temas, podemos crear nuestro propio diseño. ¿Cómo? Con el patrón de diapositiva. Nosotros podemos crear nuestro propio diseño con esta vista patrón. Patrón de diapositivas. Por ejemplo, nosotros podemos crear un diseño a nuestro PowerPoint. Muy bien, ¿cómo? Simplemente estableciendo las imágenes que quiero que vaya como fondo o por ejemplo alguna imagen que quiero que se repita en todas ellas, etc. Muy bien, entonces para ello vamos a ir menú insertar. Insertar entonces una imagen. Vamos a insertar un fondo. Vamos a establecer un fondo especial a nuestras diapositivas. Insertar. Muy bien, ahí tenemos nuestro fondo. Muy bien, ahí está entonces nuestro fondo, ¿no? Entonces nuestro fondo, patrón de diapositiva, cerrar vista patrón. Muy bien, entonces hemos establecido ahí nuestro fondo. Un fondo en este caso sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tesis doctoral, ¿no? Entonces para darle un poco de seriedad, un tono en este caso no muy resaltante, ¿no? ¿Por qué? Porque en una tesis lo que debe resaltar más, en este caso, por ejemplo, podría ser el texto, ¿no? Eso ya dependiendo del estilo de cada persona. Muy bien, por último, ahora vamos a insertar una imagen más. Entonces para ello vamos a vista, patrón de diapositiva. Muy bien, entonces nos establecemos en lo que viene a ser la patrón de diapositiva y como siempre esto viene a ser sus diseños asociados a esta vista patrón. Entonces aquí simplemente menú insertar. Y aquí vamos a insertar una imagen. Por ejemplo, este fondo 2. Fondo 2, entonces, lo insertamos aquí. Vamos a insertarlo, ya está establecido. Por ejemplo, aquí insertamos esta imagen
y simplemente vamos a patrón de diapositiva, cerrar vista patrón. Y fíjense entonces que ha establecido esta imagen en todas las diapositivas. Entonces nosotros vemos que esta vista patrón también nos puede servir para crear nuestros propios diseños, si en caso no nos satisface estos diseños que me ofrece PowerPoint. Muy bien chicos, entonces hemos visto patrón de diapositivas.